¿Cómo están? Aquí estamos empezando este programa, Juntos a la Par, que prácticamente ya llega a fin de año. Estamos haciendo nada más y nada menos que el penúltimo programa del año, con lo cual ya más bien suena despedida. Y cuando llega a esta altura del año, estamos en la semana de Navidad, de hecho, tendemos a hacer balances, a pensar y a hacer esa mirada retrospectiva hacia lo que efectivamente nos sucedió en el año anterior. Gran parte de todo eso, y también vamos a estar reflejando materiales que fuimos registrando a lo largo del año, va a ser el programa de hoy, que es muy especial porque además no tiene invitados especiales, tanto este como el venidero programa. Lo que vamos a estar haciendo es esto que les decía antes, ¿no? Empezar a mirar hacia el interior. Así nos presentamos. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Y aquí empezamos este programa de hoy, presentando a quienes son los compañeros que cada semana nos han ido acompañando a lo largo de este 2014. Entre ellos, todas las semanas, aquí a mi izquierda, Cintia Falaschetti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Beatriz? Después de semanitas de ausencia, nos reintegramos nuevamente a Juntos a la Par, pero en el trabajo seguimos tal cual lo veníamos realizando. Son los últimos suspiros en realidad. Estamos cerrando las etapas, por ejemplo, el nivel superior ya ha terminado los exámenes, nivel secundario está en plena etapa de exámenes y el nivel primario en las instancias de apoyo y de recuperación. Síntesis. Qué bueno ser de inicial, donde ya terminaron. Ya terminaron con entregas de trabajos, con las fiestas de cierre de ciclo y las graduaciones de la salita de 5. Estamos con todos los niveles y también estamos con novedades en cuanto a aguinaldo, porque en estos días, entre jueves y viernes, se abonó el aguinaldo para todos los docentes que están en actividad, así que, bueno, viene un respiro también para el bolsillo, para prepararnos para estas fiestas que, bueno, se están llenando de regalitos, de sorpresas. Que además es una semana muy especial porque es una semana corta y es como que cuando uno empieza la actividad del lunes pensando que termina el miércoles suena diferente, Digo, el feriado puente del 26. El feriado puente del 26, que también tenemos que decirlo y tenemos que estar atentos porque muchos estaban en duda si el 26 tenían actividad, si no tenían actividad. Hay un feriado puente, por lo tanto no hay actividades. Recién nos reintegramos en los colegios el día 29. Bien, que hay exámenes en el nivel secundario. Eso es importante decirlo, porque no se terminaron las clases, se llega hasta fines de diciembre. Tal cual. Y el 26 es feriado nacional, con lo cual el feriado puente no se trabaja en ningún estamento, ni público ni privado, ni en la provincia de Santa Fe, ni en ninguna parte del país. Después, no se está contemplado como un fin de semana turístico como venían los anteriores. No, porque bueno, está unido a las fiestas, en realidad la gente que se traslada para reunirse familiarmente y aprovecha para disfrutar un día más. Y a tener en cuenta lo del 24 también, porque lo que hizo la provincia fue dar el medio asueto. Es decir, el día 24 se trabaja hasta la 1 de la tarde. 12:30, 1 del mediodía. Exactamente, que no es como años anteriores donde 24 y 31 los dos ya estaban dados como asueto. Así que el 24 hasta el mediodía está previsto que tenga que trabajarse. Bueno, están las actividades entonces organizadas para la semana y por supuesto esperando la Navidad, la llegada de Papá Noel, las sorpresas y los regalitos. Yo los espero. ¿Usted se portó bien? Pero por supuesto. Mire mi cara. ¿Hizo carta? Hice cartita. No, cartita no hice. Espero que me sorprendan. Bueno, a veces las sorpresas traen lo suyo. Le voy a dar la bienvenida. Habrá mandado un mail. Déjeme que lo presente, Gelborg. Hola, Beatriz. ¿Cómo le va? Hola a todos. No me pude contener. No pude. Aguanté y... ¿Hizo carta? Sí, por supuesto. Puño y ¿Qué letra. pidió? Y deseos muy fuertes para este año que se viene. Así Usted que va a tener un año muy lindo en lo Dios personal. Quiere, así es. Así será. Así que lo va a recibir de la mejor manera el año usted. Claro que sí, claro que sí.
Así que con muchas expectativas y esperanzas, claro que sí. Bueno. Bueno, pasa el año, ¿viste? Como el programa. Siempre que se nos pasa volando, bueno, el año está así. Realmente cuando uno mira hacia atrás, esto que decías vos, Beatriz, te pones a recordar lo que fue pasando, uno no sabe a veces si fue el otro año, si hace un mes, si hace una semana, todo vuela. Y obviamente en cuanto a las cuestiones docentes, ya llegando a esta última semana, en primaria ya se han entregado libretas ayer en algunas escuelas, por ejemplo. Y bueno, y lo que quedan también en secundarias con las mesas de exámenes, en terciaria también. Bueno, esto es una cadena que aún no termina. Y hay gente que rinde, por ejemplo, el 28, el 29, el 30, no sé qué cae. Sí, 29 y 30. Rinden. Y ahí 29 tenemos y 30 y mesas de examen. la chica calendario académico Así está que, acá. Eso, bueno, esto no pobre que le termina a cuesta, veces. es realmente muy difícil Termina. después de las fiestas retomar exámenes. Nos cuesta a los docentes encabezar Ayer- las mesas y a los chicos rendir. Ayer me encontré con un alumno No me que querés estaba no rindiendo. me diga que le hizo llevar educación yo ya no física. estoy dando clases. Por favor, Ya no le habrá hecho estoy- llevar educación no más. física. No, he hecho, pero un montón lo he hecho rendir. He mandado, igual tengo cada anécdotas que realmente... ¿Y cuáles son los motivos por los cuales se rinde educación física? Cuando no trabajan, cuando se ausentan, cuando... generalmente es eso, cuando en clase no demuestran ese interés. De hecho, si me permitís, lo voy a contar. Entra un chico a una mesa de examen, no había participado nada, había faltado mucho. Le digo, bueno, en vóley, ¿cuántos pases se puede dar como máximo un equipo antes de pasar La sé hasta yo la esa. pelota? Dice, para mí, como si fuese él el que pone las reglas, para mí, 5 o 6, dijo. Bueno, digo, Ya mira, está. no me vas a perder tiempo, andate. Y vení en marzo. Ahora es injusto Divino, porque usted en el divino. año lectivo no le tomaba esas cosas. se ¿Cómo las que tomó no? exclusivamente ¿Quién para te dijo que no examen. Sí, tomaba? toda la ¿Dónde vida. viste vos Toda que yo no la tomaba vida, eso? Beatriz. ¿A dónde Uno viste? recibe, Toda 2 la vida. levanta, 3 remata. Esto es así, pero ¿Qué? por el juego mismo. Usted no le va a tomar reglamento de vóley a un chico. Pero vos me vas a Se decir a mí juega lo que le tengo que simplemente. tomar de Se reglamento juega, a un uno chico. recibe, Sí. 2 levanta, Sí. 3 remata. Uno Está recibe, bien. 2 levanta. Fui injusto. Otra que Perdón, se está fui matando injusto. para que la presente. Fui injusto, perdón. ¿Cómo le va a Alejandra Fernández? ¿Qué quiere acotar? Pero tiene razón él. ¿Por qué no está peleando Claro. los profes de educación física? Claro. Claro que tomamos. Pero yo fui estudiante, yo fui... pero nosotros somos docentes. yo fui a las clases de educación física. A ver, yo soy de la Nunca idea de jamás que debemos nos ser tomaron el coherentes. reglamento. No Pero debemos nunca te tomar lo lo que no llevaron. dimos. Pero sí tomarles, como que no. Mínimamente En el época de reglamento. clase se practica el deporte, Se explica por bien. Se da el añadidura, reglamento. por añadidura se juega con ese reglamento, pero usted jamás me tomaría un docente, a ver, levante la jamás? mano. Sí, yo ¿Cómo sí. jamás? Aparte yo le hice La una regla de pregunta. atletismo, pero por supuesto, obviamente. Pero por supuesto. Y aparte le hice una pregunta para ¿Cómo ayudarlo. afianza si no usted los Para- contenidos? Claro. Una cosa es la práctica, pero hay que afianzarlos también de esa forma. Y de- Porque son muy volados los chicos, son como los profes a veces. Pero aparte, uno le hace una pregunta que no sea complicada para ayudarlo, para que se tranquilice, apenas empieza. Bueno, fue Bueno, así. nunca había Y visto una pelota en su vida. Claro, bueno, Hay algo mucho. había de responsabilidad en él. Y la pregunta no era difícil y está bien dar reglamentos. Muy bien. Bueno, en realidad es el ABC de la convivencia. No puede existir el juego ni la educación física si no se tiene en Obvio. cuenta con las reglas claras con las que Obvio. jugamos. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que digo es, esto se da por sí en la práctica deportiva cuando uno está en una clase, cuando se llega a un examen, obviamente se toma como parte de la teoría que en general, y esto le quise decir, no se da en el año de cursado común o se da implícitamente. Explícitamente porque si vos estás en secundaria, teóricamente ya en primario, has dado reglas mínimas. Y vas, Las a reglas partir las de ahí arranca. Bueno, le doy la bienvenida. Perdón, Ale, tenemos novedades con el tema de jubilados. Bueno, sí, tal cual como dijo Cintia, estamos en Cobramos los semana activos y se viene el cobro de pasivos. Se viene el cobro de pasivos dentro de estos 3 días hábiles que tenemos esta semana. Y por supuesto, también los jubilados van a cobrar el bono, lo cual va a ser, creo que el 28, por ahí está la fecha del cobro de docentes, y el 29, a partir del 29 estarían cobrando el bono los jubilados. Esto es siempre entre Navidad y Año Nuevo, Entre activos y pasivos en la misma semana. Perfecto, en la misma Y semana. recordamos que es el 60% del bono, porque el 40% se cobró el mes anterior. El mes En anterior... los docentes y en los jubilados, toda la suma en
en esta última. Vino, bueno, por ahí para los que se manejan con horas cátedras fue bastante más complicado porque tuvimos que andar con la tablita en función de las horas cátedra que se tenía y si estas eran de estamento superior o si eran de estamento secundario y a la vez de acuerdo a la antigüedad. Bueno, ahí fue más confuso cobrar en el caso de las horas cátedras que de los cargos, como por ejemplo en el caso de primaria, pero se cobró y en principio no hubo mayores inconvenientes. Exactamente. ¿Y los jubilados? No, los jubilados no, cobran tienen unificado. todos unificados, un solo monto que es el 50%. Gracias, Ale. No, por ¿Cómo favor. le va, Silvana Cadaya? Bien, buenas tardes, un gusto estar aquí. Y bueno, Usted que siempre nos ya- ilustra en estos temas. Estamos, los corregiantes, estamos transitando tiempo de Adviento. Ah, sí, en la previa a la Navidad. Ilústrenos, por favor. Es muy importante. Bueno, para los católicos, para los cristianos en general, estamos en un tiempo de reflexión, en un tiempo del natalicio, el recuerdo del natalicio de Jesucristo. Y bueno, y es una época de renacimiento también, ¿no? ¿Por qué no? Siempre en los cumpleaños uno es como que proyecta, celebra. Y esto está bueno en la Navidad. Seas creyente o no, digamos, hoy por hoy está tan metida en la tradición de la cultura argentina que, bueno, más allá de si crees o no crees, si armás o no el pesebre, celebrás el nacimiento. Y es un momento de celebración también en las escuelas, ¿no? El haber terminado un nuevo año, todo un proceso de aprendizaje. Realmente para nosotros es un gusto, ¿no? Cuando uno ve esos niñitos que entran sin saber leer y escribir y salen leyendo, aprenden, pueden dar cuenta, sobre todo en la primaria. En el secundario mucho de dar cuenta de lo que aprendieron a veces no le gusta, pero sí cuando son más pequeños. Y eso para nosotros es un orgullo y también es, ¿no? Celebramos la tarea cumplida. Eso es. Lo que pasa es que estas últimas semanas se nos hacen muy intensas. Realmente todos los años nos proponemos bajar, no condensar para el último trimestre, para el último periodo escolar las actividades y sin embargo se suman los campamentos, los viajes, todas las celebraciones, en el caso de las escuelas privadas y confesionales, las celebraciones de la pastoral, sumada a los actos de cierre y eso hace que se viva intensamente, querer desarrollar lo que no se dio antes, todos los temas, hace que nos sobrecarguemos y sobre todo los niños, que son ellos los que más hay que cuidar, ¿no? A veces los papás y los docentes en la ansiedad por terminar, por querer hacer todo, los cargamos a los niños de expectativas, ¿no? Es decir, no terminan la escuela y ya estamos renegando que la colonia, que la natación, porque parece que si no hace natación, por eso siempre, cuando tenemos la oportunidad recordamos tratar de no dejar que los niños, si es posible, si las familias lo pueden, entre estas fechas, no empezar incluso la colonia, si es posible para los papás. ¿Por qué? Porque de alguna manera el descansar en casa, estar tirados o ir a la pileta de la abuela o de un familiar, no ir a un club o ir al club pero sin horarios, eso está bueno, digamos, es necesario para el niño. Aparte tenemos que tener en cuenta que los chicos se estresan también, tal cual como nosotros. Y para ellos el tema del horario, y sabemos que a veces, y en muchos de los casos, no tienen nada más que el horario escolar, sino el horario de las actividades físicas, de inglés, de computación, los recargamos demasiado, lo cual ya de por sí es demasiado recarga a veces para el niño. Y encima ya lo estamos entrando en un horario que es el de la colonia. Creo que quiero remarcar lo que vos decís. Por ahí una cosa es ir a la pileta, en actividades familiares, pero que no sean reguladas, ¿viste? Que no sean de tempranito, seguir levantándolos temprano, porque los chicos lo sufren. Y también hay una realidad familiar que muchas veces... ¿dónde dejo a los chicos? Y que hay padres, hay familias que muchas veces no tienen esa posibilidad de que algún familiar o que alguien pueda cumplir ese rol o esa función. Por eso rescatar lo que decías, pero en la medida de lo posible. En la medida de lo posible y que el padre no tenga esa necesidad. Claro. Está bueno pensar que un chico pueda levantarse 9 y media de la mañana, desayunar no tranquilo, a las 8, corriendo para la colonia como si fuera un motivo más del estrés. En realidad me gusta el planteo Silvana, ¿por qué? Porque a veces no es tanto que no puedan, sino que más de una vez es que no quieren. Digo, el chico en la casa como un ser que necesitamos que esté ocupado para que no esté intrahogar,
desordenando, haciendo de las suyas, aparte, poniéndole límites, que es un rol paterno, pero cuando el docente en 4 o 5 horas dejó de ponerle límites, a veces el padre se encuentra con que necesita suplir eso, porque pero aparte también a de que veces... es un ocio que el chico en este momento lo necesita. El chico y el adulto, todo, necesitamos del ocio. por algo las Entonces, vacaciones. Claro, pero a veces pensamos que no, que bueno, que es pérdida de ¿Cómo se va a tiempo, que divertir? cómo va a estar durmiendo todo el día. Y claro, en la adolescencia se rebelan. Al rebelarse, ya no los manejamos más, decimos, ¿no? Cuando son adolescentes. Pero lo importante es también en esta temprana, en todo lo que es el periodo hasta los 12 años, sobre todo los niños de entre 8 y 12 años, es muy importante. En también se sumaban los cierres, no solo los cierres de periodo escolar, sino también los cierres de las actividades. A mí me ha tocado ir por sobrinos, digamos, por cuestiones familiares, a cierres de patín, de danza, de teatro, es decir, que son, digamos, unos como adultos los disfrutan y le gusta ver al niño allí, ¿no? Haciendo todo su gala de teatro, pero todo en la misma fecha. Por eso es importante tenerle paciencia y a veces, si es posible en la familia, pensar vacaciones en casa entre las 2 fiestas. Por eso estos feriados, cuando recién ustedes lo recordaban, son una buena ocasión para descalzarse, estar con los chicos, descansar. A veces las cuestiones, nosotros nos llenamos y pensamos, vamos a comprar regalitos. A veces, no sé, llevártelo a la plaza temprano con una pelota. No se compran, los regalos se le piden a Papá Noel. Bueno, las compras en general para la comida, tiene razón, para la comida y todo eso, es decir, poder pensar que este tiempo sea también de descanso, de advenimiento, de celebración, pero chiquita, sin necesidad de tantos gastos, poder hacer regalos también, ¿por qué no? Preparar las manualidades en la casa para poner como centros de mesa, como pequeños souvenir a todos los familiares, juntos con los chicos, eso les gusta muchísimo. Muchísimo. Y es una manera, digamos, simple de compartir una actividad en familia, tranquilos, ir recolectar hojitas de acacia en el parque. Es una actividad que sirve para adornar, se ríen acá, pero es algo que en la escuela lo hacemos con los chicos. ¿Por qué no con los papás y los chicos? Sí, bueno, importante obviamente el respeto del ocio antes de pasar, porque ya me hiciste la seña, ya entendí. Lo importante del ocio, respetar estos tiempos, pero también no quitarle, digamos, la importancia de las colonias, porque son muy importantes, y no solo la de los clubes, sino también aquellos que no tienen la posibilidad económica de mandar a un chico del club. Hay colonias a nivel provincial, municipal, que deben ser también utilizadas para aquellos que no tienen recursos. Recordemos que todos los que nos ven no siempre tienen la posibilidad económica de mandar a un chico a un club. Y lo bueno de estas colonias, Gustavo, aclaremos que son 3 veces por semana. Claro. Entonces los chicos 2 días pueden descansar y dormir hasta tarde. Esto de dormir, que es también un factor que les altera mucho la vida cuando van a la escuela. Entonces 2 días descansan y 3 días van a la colonia. Está muy bueno ese sistema. Basta, se me callan. Vamos a presentar el primer material del día de hoy. Tiene que ver con un registro que hacíamos en el IESER, el Instituto de Estudios Superiores en Recursos Humanos. Se trata de los chicos de tercer año periodismo deportivo, donde como parte de lo que son las prácticas y los trayectos profesionales, en la Cátedra de Televisión 3, justamente presentaron un programa de televisión. Con un programa de 1 hora en vivo, o sea, sin corte, salga como salga, con los errores que tengan que salir. Lo que hicieron hoy los chicos, hicimos un móvil además en el patio del instituto, que parece muy simple, pero necesita mucho movimiento, necesita mucha edición, que todo el curso trabaje unido, lo cual es bastante difícil de conseguir. No todos los cursos tienen buena sinergia como para laburar y hacer un programa de 1 hora en conjunto. Un magazine más que nada político, también hubo espectáculos, deporte también, pero más que nada saliéndonos de lo que nosotros sabemos.
fe muy grande en lo que puedan hacer de acá para adelante, principalmente este grupo de chicos que debería ser la cohorte 2014 que termina este año. Me voy muy contento y muy orgulloso del trabajo de los pibes. Esta diversidad de temas que hemos dado a lo largo del año incluyen el tema de bullying, alquileres excesivos y por el otro lado también el programa se rellena con eventos deportivos y eventos de espectáculo. La actividad que estamos realizando hoy tiene que ver con un programa, un magazine deportivo de 1 hora de extensión que incluye todos los contenidos que estuvimos tocando a lo largo del año. Parece por ahí fácil, porque hoy decís es un cable solamente, pero no. Hoy estábamos a las 3:30 de la tarde y el programa era a las 6 y estábamos comprando los cables para que salga el móvil y eso por ahí la gente no lo tiene que saber, pero también lo que sí tiene que saber es que es un trabajo muy grande que lleva un programa en vivo y nosotros haciendo este programa nos damos una idea por ahí de lo que cuesta hacer un programa en vivo, como por ejemplo uno que va de lunes a viernes. Es un trabajo impresionante, debe ser, sin conocerlo, pero ya nosotros estuvimos trabajando con un programa que va una sola vez en todo el año. No me quiero imaginar lo que es un programa semanal. Más que nada era cambiar todo lo que se había hecho en la primera parte del año, en el magazine deportivo, en ese mundial. Y además el hecho de que hayan tenido que editar todo este material, hayan puesto la música, que hayan buscado el tipo de escenografía, la ubicación de las cámaras, cuáles eran los roles, no es simple tampoco, todos quieren salir al aire, quién iba a ser los productores, quién iba a ser el productor general, quién mandaba, quién lo decía. Bueno, todo eso, a pesar de la dificultad y las discusiones, termina en una situación excelente. En el mar, silencio en la feria, al verte pasar, no sé yo. Este año la idea es que toda la productora sea el curso, entonces trabajamos de forma mancomunada para hacer este gran proyecto que lo preparamos desde el principio de año. Dificultades hay, como te decía, por ejemplo, lo del cable, o por ahí ayer o el lunes parecía que no llegábamos con los contenidos, pero sin embargo hoy hicimos un programa de 1 hora y gracias a Dios un poquito más. Y no metiendo cosas que por ahí no irían, sino cosas que tienen que ver con el magazine que hicimos hoy. Silencio en la feria, al verte pasar. La flor en la piedra, silencio en la feria, al verte pasar, pasar, pasar. Bueno, y ahí pasaban los chicos de Eliezer, tercer año periodismo deportivo, en esto que era una de las prácticas finales. Generalmente los trayectos de práctica, los talleres se terminan justamente con una puesta en acto de todo lo aprendido en el año y en este caso se trataba de un programa de televisión porque la cátedra es Televisión 3 y destacaban los chicos la importancia de este tipo de iniciativas y de darle la oportunidad de hacerlo porque justamente es lo que permite de alguna manera empezar a estar en contacto con lo que es la realidad laboral de esa carrera. Y hay que decir también que este año fue muy particular con lo que fueron los trayectos de prácticas en superior, en tecnicaturas,
porque es justamente donde el Ministerio de Educación puso la mira y se está trabajando en la reforma de los planes y programas para el próximo año. De hecho, se hicieron encuestas, de hecho, fuimos convocados los docentes de práctica y de hecho se elevaron las conclusiones. Habrá que ver cuánto tiempo se toma el Ministerio y qué hace con esa información que fue recibiendo por parte de toda la provincia. Y esto, y te lo traslado, Silvana, porque ustedes ya lo pasaron en formación docente, es muy particular esta etapa que estamos transitando porque es la previa a los cambios y que es muy difícil establecer, en el caso de tecnicaturas terciarias, algo que unifique a todas las carreras de formación terciaria de la provincia de Santa Fe. Así es, así es. Los acuerdos son acuerdos generales, acuerdos que tienen que ver con un perfil de que los técnicos superiores tengan una vinculación con el mundo laboral. Fundamentalmente hay una parte que tiene que ver con como veíamos aquí en el caso de estos alumnos, el contacto con la realidad de la tarea, ¿no? Con la dimensión práctica, es decir, bueno, tienen que preparar programas de televisión, editar, ¿no? Sería producir, editar, pasar por todos los pasos de un programa de televisión, entonces haciéndolo aprenden. Pero a su vez, la vinculación con el mundo laboral concreto, digamos, ¿no? Eso es el mayor desafío que desde la formación, en este caso de tecnicatura, se apunta. En el caso de la formación docente, que ya lo venimos trabajando desde los trayectos de prácticas todos los años, allí damos cuenta de que cuando están en esa situación práctica, de alguna manera el estudiante comprueba y ratifica o rectifica si esa es su verdadera vocación, digamos. Cuando tiene que preparar, recién hablábamos en el corte del profesorado de educación física, cuando tiene que preparar actividades para el desarrollo de una clase, por ejemplo con aros, y ahí empieza a tomar conciencia de lo que es enseñar, de todos los imprevistos que se pueden presentar, y ahí cuando está en una situación de clase, sea en el aula, en el recreo, sea en un campamento, sea en el caso de la preparación de un programa de televisión, ahí toman contacto si realmente eso es lo que le gusta. Entonces, es donde realmente se aprende, porque poniendo en práctica los aprendizajes anteriores, cuando realmente estás afianzando todo lo que fuiste tomando de teoría. Yo dudo que sea afianzar, Cintia. Yo creo que es una muestra de un botón, porque después la carrera, en el trayecto, cuando uno ya está recibido, cuando uno está experimentando en la cancha realmente, donde que se ven los pingos, digamos, la hora laboral, uno ahí realmente va afirmando, va tomando conciencia, real dimensión de qué se trata este trabajo. Que difiere mucho la parte de teoría de la parte el marco práctica, teórico ¿no? está, el marco teórico está y es fundamental, pero creo que la hora de la verdad de un profesional se ve en el trabajo diario cuando una vez esté ya, digamos, inserto en este círculo laboral. Creo que a partir de ahí se afianza el carácter, la forma en la cual uno puede encarar o no, el gusto por una actividad o por la otra. Sí, seguramente, y allí también es muy importante lo que nosotros llamamos la socialización laboral, es decir, el contacto con otros docentes, con otros periodistas que le van enseñando. Es altísimo el impacto, es más, hay estudios realizados en lo que respecta a la docencia, pero podemos pensarlo en un futuro, ¿por qué no?, para otras formaciones, que es mayor el impacto de la biografía escolar, es decir, de cómo el sujeto fue aprendiendo y las vinculaciones que tiene con los otros docentes, con los otros compañeros, con los colegas, eso impacta más a la hora de dar clases. De todas maneras, el tema de la teoría y de la práctica, hoy por hoy tratamos de superar la escisión entre la teoría y la práctica. Por eso, los estudiantes, como también en el caso de los estudiantes de periodismo, empiezan a tener prácticas desde el inicio. ¿Para qué? Para empezar a tensionar eso. Ese es el cambio sustancial, desde el primer año empezar con los trayectos de práctica. En el medio, y de alguna manera hago el mismo hincapié que te hacía hincapié antes, cuando se dio la discusión de los planes de formación docente, se temió por lo que era la estabilidad de los trabajadores. Esto es sacando horas de historia, poniendo horas de otra materia. Digo, el proceso no está siendo diferente en tecnicaturas terciarias, porque en realidad lo que se presume es que con esta intervención que tiene que ver con contemplar la vinculación con el Ministerio de Trabajo y la formación profesionalizante en función de la necesidad que haya en el mercado laboral, que ese es el sentido de la tecnicatura terciaria, puede haber cambios sustanciales en la formación. Por ende, docentes que hoy tienen trabajo,
a la larga y con esta intervención deban redefinirse las terminalidades, las carreras, y que esto no devenga en que muchos docentes que hoy tienen trabajo puedan quedarse sin esa salida laboral docente. Con lo cual habrá que trabajar mucho el año que viene y estar muy atentos, porque estos cambios y esta intervención del Ministerio no va a ser ya, pero sí cuando, por ejemplo, tal vez se llega a la conclusión de que en la ciudad de Rosario no se necesiten 4 tecnicaturas que formen periodistas y periodistas deportivos, porque hay un exceso de egresados en lo que es la demanda, y sí más técnicos en, industriales navales, por decir algo, que por la salida del puerto, por la proyección que tiene. Con lo cual se necesita otra formación y otro tipo de personas en esas carreras. ¿Qué puede llegar a haber? ¿Ingresos a discreción, por decir así? No, en realidad lo que se está siguiendo muy de cerca tiene que ver con cómo el Ministerio va a orientar también esas vocaciones, porque en el medio nosotros tenemos personas con determinados intereses. Al chico que le interesa el periodismo o le gusta hacer periodismo, yo dudo mucho que efectivamente quiera ser parte de una técnica industrial en formación naval. En cereales y oleaginosas, tecnicatura en cereales y oleaginosas, que es muy de esta zona. Sí. Con lo cual, también en el medio tenemos vocaciones. ¿Qué es lo que se presume? Que en realidad, en vez de 4, tal vez queden 2, donde haya ingresos que puedan sostener esa carrera. Y que a ese centro de formación terciario se le pueda dar una proyección hacia esas otras modalidades. Claro. Pero bueno, en el medio estamos los docentes, donde hay fuentes de trabajo. Las carreras a término es algo que en la provincia de Santa Fe se viene adoptando en estos últimos años, fundamentalmente para las tecnicaturas. Están dando, hasta ahora no hemos tenido mayores conflictos laborales porque la demanda sigue en alta, digamos, es decir, sigue habiendo matrícula para estas carreras, incluso se abren nuevas secciones, nuevos cursos al respecto, porque realmente hay toda una transformación de los procesos de formación de los jóvenes que redefinen su vocación en una ciudad con tanta diversidad de oferta educativa y buscan carreras cortas, sencillas, con formatos ágiles. Por ejemplo, esta carrera que veíamos nosotros, conectada desde el inicio con la práctica, que se las dan periodistas, en el caso de conocidos. Bueno, Beatriz es docente también formando futuros periodistas. Esto le da una dimensión práctica con una proyección laboral que no la tienen de pronto si asisten a un ámbito académico, sistematizado, extenso. Entonces los jóvenes buscan referentes, buscan salidas prácticas concretas y prefieren a veces invertir intensidad de tiempo en estudio en menor cantidad y en instituciones privadas. ¿Para qué? Porque quieren hacer las cosas rápido y la inmediatez. Entonces me parece que esto nos lleva, y también ha llevado al Ministerio, a repensar las propuestas educativas del nivel superior, entendiendo que a veces no pasa por extender años, sino que pasa por intensificar los procesos, conectándola, en el caso de las tecnicaturas, con el mundo laboral. Sí, de hecho, claramente se está trabajando con el Ministerio de Trabajo todo lo que son las salidas laborales. Bueno, los invitamos a compartir otro material, tiene que ver con una jornada informativa que se hacía en el Instituto SADOP, donde justamente el eje estaba puesto en violencia laboral. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que más de una vez hablamos de la violencia en la escuela, la violencia de los chicos, pero fue muy llamativo escuchar a los docentes en esta instancia, donde sienten que la mayor violencia laboral en muchos de los casos está dada entre pares, está dada por las patronales y está dada incluso por los padres que se meten en la escuela con muchísima impunidad. También esta violencia laboral tiene un perfil de género.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría, como moría lo nuestro. Juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. El abuso de poder en una relación de trabajo que tiene como finalidad concreta es someter o excluir al trabajador de su lugar de trabajo, y en este sometimiento y en esta exclusión va la salud psicofísica de la persona y también todas sus relaciones vinculares. En el caso de las mujeres, sufrimos una discriminación, además de la violencia, basada solamente en nuestra condición y en nuestro género, que tiene que ver con condiciones particulares y violencias machistas que se dan también en el mundo del trabajo. Y esto es que las mujeres, a lo largo de nuestra vida laboral, solemos sufrir muchísimo más acoso sexual que los varones. En el caso de la violencia sexual particularmente, va acompañada en todos los casos de violencia psicológica, ya sea para poder afrontar esta situación con la negación o quedar sometidas en esta situación sin poder salir para no perder el lugar de trabajo. Las conductas patriarcales y machistas nos han llevado a ejercer muchas veces abusos con nuestras propias pares. Un varón, cuando es acosador, acosa a varones y mujeres en la misma proporción. En cambio, las mujeres, cuando llegan a puestos de decisión, acosan en un 77% más a las propias mujeres que a los varones. La denuncia tiene que ver en este sentido, en poner en palabras, en poner en hechos concretos y corrernos de una situación de maltrato que lo único que hace es volver a victimizarnos sin poder salir. La violencia es siempre un flagelo a la dignidad y a la integridad del que la padece. Todo lo libre que era, no puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día y ahora decidiste venir. Chao. Bueno, ahí estaba entonces esta actividad que se registraba en el instituto, que la verdad que fue muy interesante. Es una actividad conjunta con la gente del del gremio de los trabajadores aeronáuticos, donde por un lado se habló de la violencia laboral, esto que es entre pares esa violencia, y por el otro también esto que veíamos recién, ¿no? Cómo
la mujer termina siendo mucho más vulnerable a la violencia entre pares que el resto de los actores, que los varones incluso, ¿no? Y no es la primera vez que vamos a hablar de esto, ¿no? Pero cómo la cuestión de género atraviesa hoy todas las discusiones posibles que se vinculan a la escuela y a los ámbitos laborales, por la paga, por lo que es la violencia en sí, por la discriminación en más de una oportunidad, y termina siendo interesante las cosas que van apareciendo en un gremio que, como siempre decimos, ¿no? Está hecho en un 90% por docentes y que sin lugar a dudas a veces a esa mujer maestra la vuelve más vulnerable el hecho de ser mujer, por ejemplo, hacia la violencia de un padre. Vos sabés que es muy llamativo, pero en todo este tiempo que estoy con el tema de la jubilación y demás, es muy distinto cómo llega a pedir y a la necesidad de la jubilación la mujer que aquellos que se vienen a jubilar, que son hombres. ¿Por qué? Generalmente llegan con la edad cumplida o algunos vienen a preguntar antes, pero no con esa necesidad imperiosa de tener que irse de la escuela, de querer ya salir de alguna forma, que sí nos pasa con muchas, generalmente las afiliadas mujeres, que en la mayoría se ve mucho menos en el interior sí, vienen a más edad, algunas con 60 años y demás, pero he atendido, sobre todo en este último año, a muchos hombres, y el hombre llega de otra forma, ¿me entendés? Es más, sin esa necesidad del apuro, acá algo va a acotar nuestro compañero, que él seguro porque se está acomodando, pero vos es que es como que vos ves que llega más entero, con más ganas, ¿me entendés? ¿Vos crees que realmente tiene que ver con las presiones que padece una mujer al momento de Yo creo estar que al frente, ¿no? yo creo que tiene que ver. Vienen generalmente sin esa licencia antes, ¿no? Porque muchas llegan ya con la licencia de los 2 años y ahí contando el tiempo que le falta, o comienza su trámite y necesitan pedir una licencia porque no dan más, ¿no? Porque ya están con un tratamiento psicológico, lo que sea. Y no se da en el hombre. Hasta ahora, en los casos que he tenido, es muy difícil que en el hombre sí se dé esto. Vienen antes averiguando tranquilos o ya a presentarse. En realidad creo que con un dato así exige profundizar el tema, Vos sabés que porque sí. Fue un disparador para mí esto que dijiste. amerita saber en concreto y preguntarle a las compañeras por qué se llega como se llega, ¿no? Digo, tiene que ver con la presión, tiene que ver con la sobrecarga Tiene que ver con laboral, la patronal, tiene que ver con la... te cuentan, tiene que ver con esto de que hoy hay otros padres en la escuela, hay otros chicos, tiene que ver... Esto es lo que preocupa, ¿no? El camino, cómo se hace el camino y cómo estamos llegando a este final del camino cuando uno está en etapas de jubilación y de terminar su carrera. Preocupa, y lo que se decía en aquella charla, ¿no? Las cuestiones de desde dónde llega la violencia a los maestros. Esto es lo preocupante, lo que sucede en el contexto actual de esto de que los padres... no todos, pero que hay padres que ingresan a las escuelas con una impunidad increíble, con una agresión a veces que llega a ser desmedida en cuanto a sus palabras, en cuanto a sus gestos y a veces en cuanto a la agresión física. Esto es lo que preocupa, más allá de hombre o mujer, porque hay muchos maestros que han sufrido las mentiras del acoso, de que me mira al nene, que lo toca o que lo acaricia, porque el varón tiene eso también. Desde el género masculino, entonces, esa es su mayor problemática. La violencia está contextualizada en todos y es preocupante y lastimoso tener que llegar a estas situaciones como contaba Alejandra. Puede ser también que las mujeres problematicem todo un poquito más. No es género, que esto le no es demos mujeres o no mujeres. Más Cintia. vuelta a las cosas y de alguna manera, no quiero mencionar la palabra compromiso, sino que nos tomemos más a pecho las cosas o nos seamos un poquito más susceptibles ante determinadas situaciones y nos afecten más. Tomemos Usted está planteando una Yo creo que discriminación inversa. No, Beatriz, es grave, Falasquetti. claro. Está planteando una discriminación Claro. inversa, que Muchas los hombres no veces- se toman las cosas... Claro. Y lo veo que como una justificación que no es así. La violencia existe. Los docentes somos víctimas en un montón de ocasiones de mentiras, de injurias, de aprietes. En estas instancias del año,
¿Cuántos maestros son amenazados para que sus hijos pasen de año? Ahí está el tema, ¿no? Es decir, nosotros con un grupo de estudio de SADOP en el año 2008 llevamos adelante en el instituto una investigación en la cual aparecía un dato muy significativo. Los docentes reconocían la violencia entre los niños, entre los adultos, pero ellos no se veían como sujetos violentados. Hoy por hoy, en estos últimos años, hay, por suerte, digamos, una toma de conciencia de cómo los trabajadores en general, entre ellos los docentes, están sometidos a condiciones de trabajo que ponen en el tapete, digamos, que ponen en situaciones de fuerte escenarios de violencia su situación laboral y, por ende, su integridad física y psíquica. Esto, digamos, es importante y hay que celebrarlo. En esto el sindicato ha cumplido una labor importantísima a través de todas sus campañas. Pero ¿qué ocurre? Todavía nos queda mucho por hacer, por suerte, seguir trabajando en la toma de conciencia de que no es suficiente darnos cuenta de que somos sujetos atravesados por la violencia como el resto de los actores sociales, sino que también tenemos que poder salir de ese lugar de víctima. Y aquí es cuando aparece este docente que se queda, digamos, en la queja, en el lamento, en la súplica, en el suspiro de que no da más. Es decir, poder buscar otras herramientas que te permitan salir del lugar de víctima para poder, digamos, a través de la expresión artística, a través de la militancia. ¿Cuántos compañeros nuestros, sería interesante que puedas decirnos, Alejandra, si esos compañeros que llegan en condiciones de tanto cansancio y agotamiento son militantes activos? Cuando digo militantes activos, si son delegados gremiales, y seguramente... No, se ven más en aquellos que no son, obviamente. Claro, a ver, acá nosotros, junto con Gremial, nosotros vemos que llegan, en general, no llegan así los militantes activos, pero creo que en un porcentaje muchísimo menor. Esto quiero decir. Dejemos cerrar la idea, Silvana. ¿Vos por qué hacías esta diferenciación? Porque el hecho de poder tramitar, digamos, a ver, para no utilizar un término psicológico, el poder retrabajar esa angustia frente a las altas cargas de frustraciones. Gustavo planteaba, la escuela es otra, el escenario es otro. Es verdad. Es decir, la manera que nosotros tenemos de enseñar hoy, por ejemplo, a leer y escribir, no tiene nada que ver con lo que se hacía hace 15 años atrás, con la psicogénesis, o con lo que se hacía hace 25 y 30 años atrás. Pensemos que los maestros se jubilan con más de 35 años de servicios, muchos de ellos. Entonces, esta escuela que me la van cambiando, decimos los docentes, parece ser que ya no tiene más lugar. Y hay docentes que hay sujetos que tienen la capacidad, tienen la fortaleza, tienen las herramientas simbólicas para poder hacerle frente. Un militante gremial tiene pero a esto quiero apuntar que no me quiero... Lo grave es eso, porque el tema es que todo eso lo terminan traduciendo o transformando en patologías. Bueno, porque llegan algunos con patologías. Esto quiero decir para que no nos vayamos del tema, ¿no? Y la importancia del sindicato en estas cuestiones de violencia. Y acá quiero retomar un poco el tema que veníamos hablando. El reflejo rápido para ir a hablar al gremio. Esto es una acción que tenemos que tener internalizada. El gremio responde. Si yo soy víctima de agresión, de violencia física o verbal o de acoso por parte de un padre o de algún agente externo o interno también dentro de una escuela, rápidos de reflejo al docente para acercarse al sindicato. Esto es importante. Por eso, Ale dice de esta estadística muy por arriba, de que la mayoría son no afiliados, aquellos que vienen con estas cargas, porque a veces no tienen ese ejercicio. Y la importancia de participar, sí, la importancia de militar y la importancia de estar respaldados, que muchas veces no lo saben. Pero también a veces es la necesidad, mira, y me ha pasado este año, que Alejandra estuvo con un par de compañeras que le está haciendo la jubilación, y para ellos fue juntar los papeles, iniciar, llegar, y ahora le confirma que va a estar en marzo, así que prácticamente no se reintegraría. En este diciembre
ellas mismas vinieron a hablar y decir, no me podré quedar, ahora que sé que me jubilo. La sensación y el alivio que provoca, la sensación de poder jubilarme, ¿cuánto más me puedo quedar jubilada en el cargo, no? Es decir, cuando se logró descomprimir esa angustia de no llegar, de que no están los papeles, de que algo me falta, que tal escuela no me hizo los aportes, la sensación de la meta ahí, o sea, ahora sí tengo la impresión de que quiero quedarme. Claro, pero esto es una sensación, ¿eh? No me quiero quedar, esto es una sensación. Lo que se vive en ese camino a la docencia es lo real, es lo real. Por eso hablo yo de estar rápido de reflejos ante estas situaciones. Después viene todo lo que es jubilación y que sin duda... Digo que igualmente creo que hay una mayor conciencia gremial. Te puedo asegurar que en estos días es increíble la cantidad de gente que hemos atendido, o sea, por decir que llegan ahí al SADOP, los chicos de gremiales no dan abasto, Gustavo con reuniones todos los días, Claudia, porque creo que la gente en general nos estamos haciendo... va asimilando sus derechos. Va asimilando sus conociendo sus derechos y los va poniendo en práctica. Bueno, vamos a hablar ahora de otra actividad y vamos a mostrar otra de las actividades que se hicieron este año en el instituto, ¿no? Que fue el encuentro de centros de estudiantes de educación privada, algo que está costando mucho conformar, que en su momento tuvimos un programa especial sobre esto, pero en esa oportunidad estuvo en la ciudad de Rosario y exclusivamente para esta actividad Emilce Moller. Ella es sobreviviente de la Noche de los Lápices, compartió el testimonio no solo con los estudiantes presentes, sino también con Juntos a la Par, y sorprende la integridad de una persona que ha sobrevivido a las peores torturas y a las peores vejaciones. Mirando para atrás, sin rencor, ahí está Emilce Moller. Uno de las juntas de comandantes generales se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general. ¿Sabías que hoy, a un montón de años, décadas, nos sigue interpelando la Noche de los Lápices en el reclamo que se sostenía? Yo creo que es muy interesante lo que ha sido la interpelación de la Noche de los Lápices. Ha sido una manera en que los jóvenes durante años se pudieron enterar, podemos decir así, de lo que había pasado en la dictadura. El tema es que quedó muy acotado un reclamo estudiantil, de un boleto secundario, y en lo particular siempre yo traté durante años, lo que pasa es que hay veces que la sociedad no quiere escuchar determinadas cuestiones en donde nosotros éramos militantes políticos, ¿no es cierto?, en donde el boleto estudiantil era uno de los tantos reclamos. Así que en los relatos... Bueno, si no hubiese sido un hecho político, no hubiese tenido tanta resistencia. Exactamente. Entonces digo, nosotros lo que tratamos de contar y demás es justamente la intención de construcción, de participación, de organización estudiantil o cualquier otra, ¿no es cierto? Y por eso fue atacada. Así que eso hoy cobra mucha importancia y se tiene esa referencia a ese marco de este relato, pero yo justamente trato de que, bueno, lo importante es que sea respetuoso, se sea respetuoso con la historia, pero que los jóvenes construyan su propio camino, sus propios reclamos. Ese hoy fue en ese momento y sigue siendo hoy el Centro de Estudiantes un lugar de una plataforma política para, digo, no solamente para los chicos, sino también para... Yo creo que los centros de estudiantes es una plataforma de vida, vamos a decir así, porque empezar a participar a esas edades, una participación natural, el ámbito es con los reclamos que se tiene todos los días, y la escuela es donde uno tiene la necesidad de reclamar, de participar, de asociarse, de proponer, porque también es un centro de estudiantes con cuestiones propositivas. Y es como la participación natural, es como en la universidad también se da, y en las cuestiones de las fábricas, ser delegado. Digo, son los ámbitos de participación natural que esté uno donde esté tendría que abrazar, transitar, porque eso, independientemente hacia dónde se va a proyectar, te da una formación y una consolidación con el otro muy importante.
¿qué crees que debiéramos hacer los docentes para promoverlo? Porque en realidad a veces hay resistencia de las autoridades de las escuelas, pero también es cierto que a veces somos los mismos docentes los que no estamos incentivando para que los chicos lo hagan. Me parece que es muy interesante el ejemplo que damos como docentes en todo sentido, ¿no es cierto? Si nosotros en nuestras clases damos participación o permitimos la participación de las voces, de las opiniones de los alumnos, estamos predicando con nuestro ejemplo que la participación es importante. Si nosotros tenemos un discurso disociado en el sentido que le decimos vayan a un centro de estudiantes a participar y no los dejamos ni opinar, es como que le decimos, bueno, el centro de estudiantes va a ser una cosa como extra a lo que va a ser la conformación de ustedes como ciudadanos. Me parece que ahí tenemos que trabajar y que los docentes tenemos que enseñar con respeto, valores y permitiendo la participación. Y respecto a las instituciones educativas y fundamentalmente las privadas, a esta cosa tan reacia a permitir la conformación. Yo creo que debe ser una interpelación fuerte para una institución privada, un centro de estudiantes, en el sentido que hay una lógica distinta en las instituciones privadas. Me parece que en las instituciones privadas, si lo aceptan, van a ver que puede ser una sinergia muy interesante, porque en general los chicos no van a cuestiones destructivas, van a proponer cosas muy interesantes, propositivas, que van a ayudar y a colaborar con el ideario de la institución. Cuando recordamos la noche de los lápices y el compromiso militante y vemos la juventud de hoy, hay pronósticos agoreros de que la juventud está perdida, de que los jóvenes no sirven para nada, que en otros tiempos las cosas estaban mejor. ¿Cuál es tu visión de la adolescencia y los estudiantes de hoy? Bueno, nosotros como educadores no podemos abonar esa idea, sino sería muy frustrante pensar en eso, quiénes son los sujetos que le estamos transmitiendo el conocimiento. Uno como educador es optimista y ve en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas, grandes señales. Yo no abono esa idea para nada, porque la vida cotidiana con los jóvenes te demuestra otras cosas, ¿no? Esos son como historias, relatos o estigmatizaciones que hay hacia los jóvenes que siempre hubo, y hoy en día es esto, ¿no? Como que bueno, no participan, son apáticos y demás. No, hay un montón de ejemplos que no, tendrán sus tiempos y sus reivindicaciones que habrá que respetar. En tu época se los estigmatizaba, vos hablabas de las estigmatizaciones, se los estigmatizaba por ser zurditos, por ser militantes, vos te estigmatizan por bobo, por incapaz. Digo, la estigmatización puede seguir estando, pero qué tenor tiene hoy la estigmatización, ¿eh? Totalmente, se le dice que están desinteresados, que no les interesa nada, y yo discuto con colegas y le digo, no le interesa lo que vos le estás ofreciendo, no es que no les interesa nada, los jóvenes tienen sus intereses, hay que decodificarlo, a veces no están en la misma sintonía. En tiempos de justicia por mano propia, justamente en Rosario se debate un ejemplo terrible que fue el linchamiento de un chico que intentó robar a una persona y lo matan los vecinos. Y la sociedad está fragmentada y dividida respecto a esto que es la sensación de haber hecho justicia cuando lo lincharon a un chico y la sensación de que la justicia actúa mal cuando detiene a las personas que lo lincharon. En estas contradicciones hoy nos paramos como sociedad y en estas contradicciones estamos educando a nuestros adolescentes. Sí, yo creo que tenemos que recorrer varios caminos todavía y traer esos ejemplos del pasado en este presente. Yo cuando hablan del linchamiento me permito decir, poner las palabras con su nombre, fue un asesinato, ¿no? No fue un linchamiento solamente, con esa simplicidad. Me parece que hay que darle a las palabras su nombre. Y siempre se destraban estas cuestiones cuando uno le decís ponete en el lugar del otro. Entonces, si uno practica eso, a vos te gustaría que te hubiera pasado eso, o ponerse en el lugar del otro, o pensar que lo que vos estás pidiendo para el otro te puede volver a vos, me parece que ayudamos en la reflexión. Testimonio de Emilce Moller, una de las personas que fueron justamente invitadas en esto que hablábamos antes, ¿no? Lo que se ha propuesto este año en el sindicato es sin duda debatir los temas que nos preocupan, que nos interesan, que no necesariamente
tienen que ver, como a veces se piensa, con la cuestión salarial. Pero ¿saben qué? Se fue el programa. Otra vez. Qué raro, siempre se nos va el programa. Siempre se nos va el programa, es verdad. Somos pocos, somos muchos, siempre el programa vuela. Esta hora es corta, es una hora corta. Así es. Bueno, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Los espero la semana que viene para compartir el último programa del año. Sin brindis, pero sí con esta posibilidad de hacer balances. ¿Cómo sin brindis? ¿Por qué quiere brindar? Brinde con agua. Los que no tomamos Siempre hay un alcohol. motivo real para brindar, ¿no? Bueno. Veo si vengo Qué entonces, antigüedad. Priotti. Veo ¡Qué si vengo. mal! ¡Qué feo! Silvana, gracias por venir. Un gusto, un gusto. Alejandra, gracias por compartir este tiempo. favor. Gustavo Gelbor, Hasta la semana próxima. hasta la próxima semana. Cintia Falaschetti. El besito, va el besito. No sea así, no. El no. besito este va para Papá Noel, para que se acuerde de todos los que formamos parte de esta Argentina, para que nos sorprenda a todos gratamente, especialmente con mucha paz y con mucho amor que es tan necesario. Gracias por estar. No lo mandó al beso al final. ¿Sí, ahí va? Sí, lo mandó. Ahí va está, para Papá muy Noel. bien. Para Papá Noel, el brazo más extraño que hayamos tenido en este tiempo. Nos estamos despidiendo. Esto fue Juntos a la Par. Recordarles que se emite por televisión regional los días sábados a las 12 del mediodía, los martes a las 16:30 horas y los jueves a las 11 de la mañana. Los esperamos en esto que es esta propuesta ya mucho más distendida, pero que sin lugar a dudas se vincula con el hecho educativo. Sé su nombre y sé su edad.